Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Quiero invitarles a buscar en su Biblia en el capítulo 2 del libro de Mateo. Recuerden que estamos estudiando desde el día jueves el libro de Mateo y esperamos que les sea de mucha bendición a su vida en este día también. Mateo capítulo 2, versículo 7 al 12 leeremos. Estos versículos serán la base a lo que vamos a estar hablando de este capítulo 2 del libro de Mateo y posiblemente algunos enfoques que vamos a ver. Y la verdad que en el libro de Mateo vamos a encontrar algunas cosas maravillosas y poco a poco vamos a ir profundizando. Así que les invito entonces para que leamos estos versículos. Mateo capítulo 2, versículos 7 al 12. Dice la Escritura de esta manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos muchas gracias por su gran amor y misericordia. Gracias porque a través de esta palabra, Señor, usted nos hablará una vez más y nos enseñará lo importante, Señor, de las profecías y también lo importante que es, Señor, adorar al Rey. Gracias, mi Dios, por todo lo que hoy recibiremos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que su gracia divina esté sobre nuestras vidas y nos use para su gloria. Agradecemos y honramos su nombre y sin duda creemos, Señor, firmemente que hoy seremos bendecidos para su gloria. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy acerca de la adoración, adorando al Rey, adorando al Rey. Y esperamos que usted pueda, junto a nosotros, por supuesto, ver este tema que sin duda es muy importante. Lo primero que quiero marcar antes de entrar ya de lleno al tema es revisar un poquito lo que son el cumplimiento de las profecías. El cumplimiento de las profecías. Sin duda, en lo que veíamos o leíamos de estos versículos de San Mateo 2, no nos habla directamente de las profecías, pero sí, lógicamente, están cumpliéndose allí. Ahora, en este pasaje encontramos el cumplimiento de 4 profecías específicamente. Y creo que este es precisamente el propósito de este capítulo. Mostrar cómo se cumplieron estas profecías del Antiguo Testamento en el nacimiento de Jesús. Seguramente había en los tiempos de Cristo muchos sinceros estudiantes de las Sagradas Escrituras que se preguntaban cómo podrían cumplirse dichas profecías. Tal cumplimiento parecía difícil, muy complicado y algunos dirían casi imposible. Pero vamos a ordenarlas en una lista y después veremos cómo se cumplieron estas profecías en los días del nacimiento de Cristo. La primera de ellas dice que tenía que nacer en Belén.
tenía que nacer en Belén. De acuerdo a Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La segunda profecía está enfocada en que tenía que ser llamado a salir de Egipto. Llamado a salir de Egipto. Y ahí aparece en Oseas capítulo 11, versículo 1, cuando dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. La tercera profecía cumplida aquí en este párrafo es que tenía que haber un gran llanto en Ramá. Un gran llanto en Ramá. Si vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 15, dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. La cuarta profecía tenía que ser llamado Nazareno. Tenía que ser llamado Nazareno. Cuando vamos a Isaías capítulo 11, versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora nos preguntamos entonces, ¿cómo podrían cumplirse todas estas profecías en un niño recién nacido? ¿Cómo un niño recién nacido iba a poder cumplir estas profecías? Mateo nos demuestra entonces cuál literalmente y con qué exactitud y con qué facilidad incluso se cumplieron estas predicciones o estas profecías que estaban escritas ya en el Antiguo Testamento acerca del nacimiento de Jesús. Y esto fue sin forzar para nada la profecía, ni mucho menos la historia. Todo sucedió tal como Dios había anunciado que llegaría a suceder, y eso es impresionante. Vemos entonces en este pasaje también la visita de los magos. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Belén fue el lugar donde Jesús nació. La palabra de Dios nos enseña eso y por supuesto Mateo lo dice claramente. Belén era un pequeño pueblo, lo vamos a llamar así, un pequeño pueblo de la región de Judá. Estaba ubicado aproximadamente a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén y estaba cerca de la vía que une esta ciudad con Hebrón, o sea, Jerusalén con Hebrón. En el Antiguo Testamento también se conoce como Efrata y en hebreo se conoce como Bedehem o Bedehem, así se nombra, ¿no? Que literalmente significa casa de pan. Por eso cuando hablamos de Belén decimos es casa de pan. En el Antiguo Testamento esta ciudad tiene un tremendo protagonismo. Fue allí donde, por ejemplo, Jacob sepultó a Raquel, de acuerdo a Génesis capítulo 35, versículo 19, también aparece en el capítulo 48, versículo 7. David en esa ciudad fue ungido por Samuel, o sea, importantísimo. Eso sale en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 al 4. Entonces así llegó a convertirse también en su hogar, en el hogar de David, a tal punto que se conoció como la ciudad de David. Al mismo tiempo vemos que David quería beber en una oportunidad del agua del pozo de esta ciudad de Belén, en donde los filisteos habían puesto una guarnición. Entonces David sintió nostalgia de beber de esa agua del pozo de Belén, y a tal punto que 3 valientes se abrieron paso entre las líneas enemigas de los filisteos y le consiguieron agua de ese pozo. Eso aparece en el libro de Samuel, segunda de Samuel capítulo 23, versículo 14 al 16. Definitivamente
Una gran historia envuelve, por supuesto, a Belén. Hay muchas más, pero estoy más o menos marcando alguna de ellas para que entendamos que tuvo efecto muy preponderante en Israel, la ciudad de Belén. Y ahora, por supuesto, en el Nuevo Testamento aparece para dar paso al Salvador del mundo. En Mateo se narra una historia fuertemente conocida por la mayoría de las personas, la visita de los magos de Oriente. El nombre que se les da aquí proviene del griego magos, el cual de alguna manera es un nombre un tanto polémico, ya que desde el Antiguo Testamento y el Antiguo Tiempo en realidad también se les suele asociar al nombre de mago. Por ejemplo, se le asocia al nombre de brujos, también astrólogos, y de allí se genera alguna duda. Ahora, ¿por qué vinieron unos magos de Oriente a adorar a Jesús? Esa es la pregunta que debemos nosotros dilucidar. La verdad es que este término se utilizaba tanto para los eruditos que estudiaban astronomía, se les llamaba magos, también a los que estudiaban medicina se les llamaba magos, a los que tenían artes o trabajaban en las artes y otras ciencias del saber, como también los combinaban estos conocimientos con la brujería o la astrología. Por lo tanto, la palabra mago no estaba definida directamente a la brujería o hechicería o magia, sino que estamos hablando de, en realidad, eruditos que estudiaban ciertas ciencias. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra mago se utiliza para hacer referencia tanto a hombres eruditos y conocedores también de las ciencias, como aparece por supuesto en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, lo que estamos leyendo, como también a hechiceros, tal como era Elimás, recuerde, Elimás el mago, el cual se le opuso a Pablo en Chipre. Eso aparece en Hechos capítulo 13, versículos 6 al 8. Ahora, también se le llama a Simón el mago, también usted lo recuerda, Hechos capítulo 8, versículo 9 al 11. Por tanto, quizás una mejor traducción del oficio en este caso sería sabios, ¿ya? Tal y como la nueva versión internacional lo menciona, como sabios, no como magos, sino como sabios. Y también otras traducciones lo presentan de la misma manera, como sabios. Por tanto, vemos aquí que estos hombres eran sabios del Oriente que buscaban adorar a Jesús, adorar al rey que nacería, adorar al nuevo rey. Ahora bien, podemos hacernos otra pregunta. ¿Cómo fueron capaces estos magos de reconocer en los cielos esta señal que les anunciaba el nacimiento del rey judío? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Bueno, definitivamente estos hombres conocían las profecías tocantes al Mesías. Y esto también debemos entenderlo. O sea, estos hombres habían estudiado las profecías acerca del Mesías. Y de hecho, recordemos algo importante en la historia bíblica. Balaam, un profeta de origen no israelita. Balaam no era judío, Balaam no era israelita. Recuerde que Balaam profetizó acerca del surgimiento de una estrella que brillaría en la casa de Israel. Eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, cuando él dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. O sea, esa es la profecía que entrega a Balaam acerca del nacimiento del Mesías. Y como vuelvo a insistir, Balaam no era un judío. Entonces, alguien podría preguntar en este sentido, porque siempre esto, bueno, yo desde muy pequeño en la iglesia evangélica recuerdo cuando se hacían obras teatrales acerca del nacimiento de Jesús, que normalmente se hacían para Navidad, y allí aparecían. ¿Cuántos reyes magos aparecían? A ver, la audiencia, 3, ¿cierto? 3, pero la Biblia no dice que eran 3. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que dicen 3 reyes magos, no lo dice así. Ahora, muchos han aprendido en realidad más de las postales de Navidad o de las películas que se han hecho, han aprendido más de ahí que de la Biblia, porque la Biblia no menciona cuántos eran. La narración en ningún momento afirma que eran 3
Reyes Magos. Quizás lo asocian con el hecho de que fuera oro, incienso y mirra. Dice, llevaban uno cada uno. En realidad, la Biblia no lo menciona de esa manera. Ahora, yo me permito dudar, por supuesto, automáticamente que sean 3 reyes magos que pudieron inquietar a Herodes o crear una conmoción en Jerusalén por 3 personas que venían a ver el nacimiento del rey. Ahora, un mayor número de ellos sí lo hubiera logrado, lógicamente. Ahora, no estoy diciendo cuántos eran, pero de partida no eran 3. Pudieron haber sido 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, los que usted quiera. Pudieron haber sido muchos. Ahora, vemos aquí entonces, para seguir enfocándonos en el tema, Mateo capítulo 2, versículo 2, dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mira qué bonito esto. Aquí tenemos entonces verdaderos adoradores. ¿Por qué digo verdaderos adoradores? La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos ser verdaderos adoradores. Dice, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, el hecho de que vinieran buscando a un rey fue lo que perturbó al rey Herodes. Los sabios, en este caso, o magos, como dice otra versión, estaban en el este y vinieron al oeste, porque la estrella, apareció en el oeste y ellos la siguieron. Otro detalle relevante que queremos destacar era la enorme distancia que hay entre Babilonia y Jerusalén. No se sabe si venían literalmente de Babilonia exactamente, pero se cree que de esa región, de ese sector venían. Ahora, si observamos el mapa del mundo antiguo, nos daremos cuenta que de Babilonia a Jerusalén hay aproximadamente alrededor de 500 millas. Ahora, nosotros no tenemos mucho conocimiento de millas, pero hay que traducirlo. O sea, un recorrido de 500 millas para nosotros serían 804 kilómetros con 672 metros. 804 kilómetros con 672 metros. Eso sería la distancia que ellos recorrieron. Ahora, entendamos por favor, estos magos recorrieron toda esta distancia en medio del peligroso desierto y en camello. Por lo tanto, 800 kilómetros, nosotros hoy nos demoramos en un vehículo 10 horas aproximadamente, con mucho agotamiento, pero nos vamos a 120 por hora. Ellos iban en camello, por supuesto, entonces la diferencia de tiempo para llegar a ese lugar era enorme. ¿Cuál era el propósito de recorrer semejante distancia de estos sabios? ¿Cuál era el propósito? Ellos dicen que venían para adorar al nuevo rey, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Sabe? Encontramos aquí a unos verdaderos adoradores, por eso marco esto muy fuertemente, que no escatimaron primero gastos, tiempo, para organizar un viaje desde su hogar en el oriente y posiblemente desde Babilonia, como dijimos, hasta Belén, más de 800 kilómetros, semanas de fatigado viaje. Ellos tuvieron que sufrir, y puedo decir meses a lo mejor, sufrir a través del desierto, llanuras y también de otras regiones muy peligrosas, exponiéndose por supuesto a peligros de asaltantes o animales salvajes. Ellos decidieron hacer esa caminata a través del desierto para venir a adorar al nuevo rey. Qué excelente lección nos ofrecen estos magos. Extraordinaria lección. ¿Sabe? En la actualidad hoy día nosotros gozamos de medios de transporte. Creo que todos los que en este momento servimos al Señor de una u otra manera, tenemos algún medio de transporte. Voy a empezar de lo más bajo, desde un monopatín, a un triciclo, una bicicleta, una moto, un auto, una camioneta, en fin. Tenemos algún medio de transporte y si no lo tenemos propio, hay locomoción colectiva en la cual usted puede tomar y trasladarse. O sea, en la actualidad gozamos de medios de transporte, de seguridad y cercanía también de nuestros hogares hacia el templo.
Muchos viven muy cerca del templo. Siempre bromeo a uno de los hermanos que vivía frente al templo antes y ahora le tocó vivir otra vez frente al templo, allá al otro lado. Entonces le digo, usted no tiene problema porque vive frente al templo. Pero ¿cuántas veces, hermano querido, nos excusamos para no ir a la iglesia diciendo, estoy muy cansado? Porque después de un día de trabajo, claro, estamos cansados, pero nos excusamos, es que está lloviendo, sobre todo hoy. Queda muy lejos, hace mucho frío, hace mucho calor, es muy peligroso. Tenemos un montón de excusas para no ir al templo a adorar a Dios. Pero a estos hombres no les importó nada de esto, absolutamente nada. Su mayor anhelo era adorar a Dios. Entonces digo nuevamente, es una valiosa lección digna de imitar por todos los verdaderos adoradores de Dios. Nosotros debemos entonces entender que a través de esto tenemos una lección para nuestra vida. Seguimos en esta historia. Vamos al capítulo 2, versículo 3 al 6. Vamos profundizando. Dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces entendamos esto. Llega a los oídos del rey Herodes el Grande, el rey Herodes el Grande, que era el padre, ¿no? Que después vino el otro Herodes. El punto es, llega a los oídos de él la noticia de que había llegado del oriente unos sabios y que estaban buscando a un niño que había nacido para ser rey de los judíos. Cuando Herodes se enteró de esto, se preocupó porque posiblemente lo consideró un rival que podía levantar los ánimos del pueblo judío en contra de su reinado, en contra de él. ¿Por qué? Porque primero Herodes el Grande no tenía sangre judía. Herodes era descendiente de una rica familia idumea, no era judío. En el año 47 antes de Cristo, Herodes el Grande fue nombrado gobernador de Galilea y en el año 40 antes de Cristo consiguió ser procurador de Judea. En el año 30 antes de Cristo ganó el favor del emperador Octaviano, lo que lo llevó a ser coronado como rey de Judea. Herodes era terriblemente desconfiado en todo esto y eso lo llevaba a cometer toda clase de homicidios con tal de permanecer en el reinado, en el gobierno de Judá. Si él sospechaba de alguien que pudiera ser un rival en el poder o que pudiera quitarle su trono, eliminaba a esa persona a toda prisa. No tenía ningún, ¿cómo decir? No tenía nada que ver con qué persona fuera. Dice la historia que Herodes el Grande asesinó a su esposa y asesinó a su madre por si le quisieran quitar el reinado. También asesinó a su hijo mayor, Antipater, y a otros dos de sus hijos, Alejandro y Aristóbulo. También fueron asesinados por orden de Herodes. ¿Por qué? Porque temía que pudieran quitarle su reinado. Entonces, cuando viene la noticia de que nace un niño, Herodes convoca a todos los sacerdotes, a todos los escribas, para que le aclarasen el punto, le revelaran el asunto, ya que se trataba de un tema referente a las Sagradas Escrituras, así que él no dominaba eso, pero sí habían escribas, por supuesto, que eran los expertos en las Escrituras, y ellos podían entonces dilucidarle la situación. Los principales sacerdotes formaban un grupo de aristocracia sacerdotal. Ellos constantemente estaban metidos en este ambiente de la aristocracia, y los miembros de estas familias selectas que formaban los sacerdotes se llamaban los principales sacerdotes.
Fue a estos entonces que el rey Herodes llamó para consultarles acerca de dónde habría de nacer el Mesías. Y estos citaron el texto del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 5 versículo 2, cuando dice claramente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, en todo esto es interesante observar lo que el nacimiento de Jesús provocó en su tiempo. Por un lado, un rey malvado se turbó al considerar que este niño podría ser el que le quitara el trono y así interferir con su vida de pecado, con su vida de maldad. Luego tenemos la actitud de los grandes teólogos de su tiempo, los escribas y los principales sacerdotes, pero estos, en lugar de alegrarse, mostraron indiferencia y solo se limitaron a repetir las profecías. Muchos hoy aseguran conocer mucho de Dios, y es verdad, ¿no? Pero solo usan la Biblia a su conveniencia para hablar de prosperidad, para hablar de éxito, dejando de lado el mensaje del arrepentimiento y también de la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos que entender esta realidad que es lamentable en el día de hoy. Ahora, viendo a Herodes, ¿qué es lo que hace? Herodes mandó a buscar a los sabios y les envió por delante, o sea, los envió adelante de él para que hicieran la investigación diligente, ¿no?, acerca del niño que había nacido. Y les dice a ellos que cuando lo encuentren le avisen, porque él también quería ir a adorar al niño, pero su único deseo era matarle. Cuando vemos el libro de Mateo capítulo 2 versículo 7, dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Comenzó por ahí. Ellos hicieron aquel largo y difícil viaje en camello. No llegaron a Jerusalén hasta al menos un año después de la aparición de la estrella. O sea, no es que la estrella apareció un día y duró 2 o 3 días, o un mes, o 2 meses, o 3 meses. La estrella apareció un año antes y posiblemente mucho antes. Los magos vieron la estrella y prepararon todo aquello. Cuando vieron la estrella, hay que entender esta lógica. Cuando ellos vieron la estrella, y como eran astrólogos y estudiaban, por supuesto, las estrellas, y vieron esta estrella, comenzaron a estudiar esta estrella, por qué había aparecido, de dónde apareció, qué estaba anunciando, qué estaba sucediendo, y comenzaron seguramente a indagar todo aquello, y se encontraron entonces, después de mucho estudiar, con las profecías acerca del nacimiento de un rey para Israel. Y así fue entonces que ellos siguieron la estrella, y convencidos de las profecías y también de todo lo que ellos investigaron, que el rey nacería en Belén, y siguieron por supuesto la estrella que les indicaría el lugar de nacimiento. Entonces, a medida que ellos recorrían aquellos largos y agotadores kilómetros, se aferraban a la esperanza de ver a quién presentarían sus regalos. Herodes indagó diligentemente de ellos acerca del tiempo de la aparición de la estrella en el cielo. Vemos varias cosas que son importantes rescatar acá. En Mateo capítulo 2 versículo 8 dice: y viéndolos o enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. O sea, lo que estaba haciendo Herodes aquí, estaba siendo astuto, tan astuto como la antigua serpiente. Y esto precisamente lo que Herodes era, ¿no? Era una verdadera serpiente. Estas palabras entonces nos muestran claramente su forma de ser. Cuando vamos a Mateo capítulo 2 versículo 11, dice: y entrando en la casa, importante marcar esto, ¿no? Entrando, ¿dónde?
no al pesebre, no al establo. ¿A dónde entraron? A la casa. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Importante también dice, se postraron. ¿A quién adoraron? ¿A María? No, al niño. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, cuando aquellos viajeros llegaron, Jesús no se encontraba en un establo. La influencia y el movimiento de personas en Belén ya había cesado, porque recuerde que ellos tuvieron que ir al censo. Y cuando José y María se censaron, lógicamente vino el nacimiento del niño y todos habían regresado ya a sus lugares de residencia porque la inscripción en el censo ya había concluido. Pero aquel niño era un recién nacido y sus padres no podían trasladarle a ninguna parte hasta pasar un tiempo prudente. Yo recuerdo cuando nació mi primera hija, Elizabeth. Ella nació en el trayecto, imagínense eso, no. Pasamos a Ovalle, desde Antofagasta a Ovalle, y ella nació en Ovalle y nos quedamos allí exclusivamente para que ella naciera, porque podía nacer en el trayecto en el bus, así que nos quedamos allí con familiares y nació en Ovalle. Y luego de 20 días que había nacido, vinimos hacia el sur, porque era recién nacida. Entonces, vemos esto, cuando ellos vieron al niño con María, su madre, se postraron y le adoraron. Si hubo un momento en que María pudo haber sido adorada, fue aquel momento. Pero los magos no la adoraron a ella, sino que adoraron a Jesús y le presentaron sus regalos, que eran oro, incienso y mirra. El oro también nos recuerda su nacimiento, porque él nació siendo rey. El incienso nos señala la fragancia de su vida y la mirra nos habla de su muerte. Entonces, este es el significado de los regalos ofrecidos en su primera venida a esta tierra a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 2, versículo 12, dice, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Los magos habían creído en el sincero deseo de Herodes de venir a adorar al niño, a quien por supuesto aquel rey hubiera matado si el ángel del Señor no hubiera advertido a los magos que no regresasen a Herodes, sino que se fueran a su tierra por otra ruta diferente. De esa manera entonces se alejaron, situándose fuera del alcance de Herodes. En Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. El ángel del Señor advirtió a José del peligro que corría ante las intenciones de Herodes de matar al niño. Entonces tenían que trasladarse a Egipto hasta nuevo aviso, es como la frase que nosotros utilizamos. Y José obedeció en el acto al ángel. Cuando vemos en Oseas capítulo 1, versículo 1, fue una profecía de gran enlace y por supuesto gran alcance también, y también notable por la base histórica que tiene esta profecía, aludiendo así el hecho histórico de la liberación de ese pueblo. Recordemos algo, las semejanzas entre la nación y el hijo. Israel era hijo también, ¿no? Escogido de Dios por adopción, como podemos ver en Éxodo 4:22, y Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, en ambos casos, el pueblo de Israel y el Mesías fueron trasladados desde Egipto. O sea, recordemos primero, su traslado a Egipto fue para escapar de un peligro y su retorno para salvar a la nación. Eso lo vemos reflejado allí y hay un símil, entonces una similitud importante. En Mateo capítulo 2, versículo 16, Mateo 2, 16,
Dice Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, cuando Herodes tuvo una entrevista privada con los magos, entendemos lo que sucedió allí. Les había interrogado inquisitivamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella. Los magos habrían respondido que había aparecido aproximadamente 1 año atrás la estrella. Pero Herodes se enfureció tanto de que los magos no regresaran para informarle sobre el niño, ese niño que había nacido, que probablemente dijo, bueno, si ellos dijeron que vieron la estrella hace 1 año atrás, yo duplicaré ese tiempo y lo consideraré como 2 años. Así que haré matar a todos los niños que tengan 2 años o menos. En Mateo capítulo 2, versículo 17, entonces dice, se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Jeremías no dijo que el llanto y la lamentación serían oídos en Belén. Estoy seguro de que hubo un gran duelo en Belén. Pero Jeremías menciona a Ramá. Además, era la tierra del profeta Jeremías. Imagino entonces que cuando los soldados recibieron las órdenes de matar a los niños, el capitán le habrá preguntado a Herodes, ¿por dónde quiere que comience? Pienso que Herodes respondió, bueno, simplemente trace un círculo alrededor de Jerusalén, cuyo radio llegue hasta Belén en el sur y hasta Ramá en dirección al norte. Es evidente entonces que Herodes hizo matar a una gran cantidad de niños. Imagínate el llanto y los lamentos en aquella zona entre Belén y Ramá, una extensión aproximadamente de 40 kilómetros. Esta profecía de Jeremías se cumplió literalmente. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 19 y 20. Dice, pero después de muerto Herodes, alguien dice, por fin murió. He aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Déjame cerrar con este mensaje e ir culminando. Sabes, es fácil oír esta historia y también quedarse solamente con el hecho de que la fidelidad de Dios aseguró la protección de Jesús, con la esperanza, por supuesto, de que Dios va a ayudar a todos los fieles de la misma manera en que ayudó a José, quien siempre, por supuesto, se mantuvo fiel. El ángel que estuvo callado por un periodo de tiempo, pone otra vez en acción el plan de Dios. Y primero le informa a José que tiene que huir a Egipto y luego le dice que tiene que volver de Egipto. Como se nota entonces en estas palabras, las palabras del ángel recuerdan el llamado de Dios a Moisés. Y vemos aquí entonces a José obedecer totalmente sin quejarse y sin comentarios. Cuando leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 21 al 23, dice, y él entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. El hijo de Herodes, Arquelao, tenía también una personalidad brutal en realidad. Por otra parte, destacaré la frase
será llamado Nazareno. La palabra hebrea Nazaret es netzer y significa rama o retoño. La ciudad de Nazaret llevaba ese nombre debido a su insignificancia. Las profecías bíblicas de Isaías capítulo 11 versículo 1, Isaías capítulo 53 versículos 2 y 3 o el Salmo 22 versículo 6 están relacionados con el término nazareno. Pero al Señor Jesús se le asignó dicho término no solo porque Él era una rama del tronco de Isaí, sino también porque creció en la ciudad de Nazaret. Al ser llamado Nazareno, cumplió las profecías. Entonces, en este sentido, el Mesías tendría un proceder humilde, quería que la gente lo menospreciara. Y si había una aldea cuyos habitantes eran menospreciados, eran los de Nazaret. En Juan capítulo 1, versículo 45 y 46, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Por tanto, vemos aquí entonces el hecho de que Jesús fuera menospreciado debido a su trasfondo nazareno se ajusta apropiadamente con las diversas profecías acerca del carácter humilde del Mesías. Nadie llegaría a imaginarse que de un lugar así Dios podría levantar a un ungido, y en general así es Dios. Así es Dios. Este mundo generalmente favorece a aquellos de mejor apariencia, de mejor condición social, a los más fuertes, a los más sabios, pero el Señor se complace en exaltar a los humildes y usar las vidas de aquellas personas que a los ojos de los demás son insignificantes, pero en ellos el Señor se glorifica. Desde Génesis, desde el libro de Génesis, vemos cómo la simiente de la serpiente busca por todos medios o por todos los medios destruir a la simiente de la mujer. Él no desea, hablo de Satanás, no desea que nazca el Salvador del mundo. Eso es lo que nos muestra la Biblia. El enemigo va a mover cielo y tierra buscando frustrar los planes salvadores de Dios, pero Dios es soberano. Su plan de redimir a la humanidad jamás sería impedido. Dios se propuso redimir a la humanidad, y eso es lo que la Biblia nos muestra, y lo hace por medio de uno que fue menospreciado, por medio de uno que sufrió incluso desde la misma niñez, y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Esto ha sido la segunda lección del libro de Mateo. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dando gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por permitirnos a través de tu palabra, Señor, conocer, entender y saber lo que tú tienes para nosotros. Te agradecemos hoy, Señor, porque podemos a través de estos medios de comunicación enseñar tu palabra, ministrar tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que cada vida que haya oído de ella pueda ser bendecida. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.